Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas por la gracia del Señor. También esta mañana vamos a continuar la clase con el libro Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta al 8 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando constantemente
¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es la vida de fe? ¿De dónde viene la fuerza y el poder para poder seguir adelante? La vida de fe no es hacer esfuerzos y procuraciones y juramentos y sacrificios. No. No depende de nuestras obras, ni de nuestros deseos, ni esfuerzos, ni procuraciones, sino mientras que nosotros tenemos comunión con Dios, digamos, mientras que haya la circulación del corazón nuestro, el corazón de Dios fluye en el corazón nuestro. Nuestro corazón también, nosotros abrimos nuestro corazón. Así, constantemente, cuando la palabra de Dios, cuando el corazón de Dios llenan el corazón nuestro, ahí viene la fuerza. Ahí viene el poder de Dios. La vida nuestra no se cambia por nosotros. Yo no voy a caer, no voy a caerme en las tentaciones, en los vicios, en las maldades, pecados. Entonces, si yo tomo bien las decisiones firmes, voy a poder caminar rectamente. No es así. En la época de los apóstoles, cuando fue escrito este libro Hebreos, hubo muchas persecuciones. Muchos cristianos sufrieron. Tenían que vivir en las cuevas, en el monte, y varios murieron también quemados ante los leones también, solamente por el Evangelio, solamente por Cristo. Entonces, en esa época tan difícil, muchos cristianos se cayeron por el temor, también en las tentaciones, en las pruebas. Entonces, ¿cómo puede superarse de ese punto? Claro, como nosotros estamos compartiendo en aquel momento, no podían tener culto ni reuniones como hoy en día. Claro, en este tiempo nosotros tampoco podemos tener el culto libremente, ¿no? En el caso de Paraguay, permite hasta 100 personas con el protocolo, manteniendo 2 metros de distancia entre cada persona. Ahí permite el gobierno hasta 100 personas. Claro, si es salón pequeño, y aunque permite hasta 100, pero si no puede mantenerse 2 metros de distancia, no pueden entrar 100 personas. Y yo sé que algunos otros países no permiten el culto presencial. Y en el caso de Corea, durante varios días, un buen tiempo estaba totalmente prohibido el culto presencial. Ahora permite hasta 10% de la capacidad del lugar. Pero nosotros, cuando empezó la pandemia, desde el año pasado, y no hemos podido tener el culto. En el caso de Paraguay, desde marzo, cuando empezó la pandemia, la cuarentena,
estuvimos en la cuarentena total. Por eso, durante varios meses, no pudieron venir nadie a la iglesia. Totalmente nosotros estuvimos encerrados. Claro, no pudimos tener culto, pero tuvimos el culto online, en forma virtual. Aunque los hermanos no pudieron venir, pero a través del internet. Nosotros tuvimos el culto abierto a través de YouTube y Facebook también. Ahí muchos pudieron oír la palabra. También a través de la plataforma Zoom, nosotros tuvimos hora piadosa, reuniones, testimonio, sí, viendo cara a cara. Así tuvimos reuniones y comuniones. Por eso, aunque los hermanos estaban encerrados en sus casas, separados, no pudieron venir a la iglesia, pero pudieron oír la palabra de Dios. Hemos podido tener comunión constantemente a través de internet. Por eso, nosotros hemos podido seguir adelante, superándonos de nuestras dificultades, situaciones. Por eso, durante el año pasado, por la pandemia, casi no nos afectó nada. Igual tuvimos el culto, campamentos, seminarios, actividades, también todo en forma virtual. Pero igual la palabra nos ayudó y nos mantuvo nuestro corazón también delante de Dios. Pero en aquel momento no había internet, ni celular tampoco. Entonces los cristianos escondidos individualmente, no había manera de tener reunión, culto, era difícil. Entonces cada uno se quedaba aislado, encerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento ya no hay más comunión. Entonces cuando uno se cae en la dificultad, en la prueba o en la tentación, en el pecado, ya viene la condenación, la decepción. Entonces uno no sabe qué hacer. Entonces fácilmente se caía. Y algunos, viendo la situación, wow, dice que fulano murió, mengano murió también. Si yo sigo en este camino, si yo sigo predicando el evangelio, yo también moriré pronto. Señor, no quiero morir, me da miedo. Yo, si sigo por el evangelio, por Cristo, yo voy a perder mis bienes, voy a perder mi casa, voy a morir, voy a sufrir. Entonces por el miedo, algunos en aquel momento abandonaron la fe y retrocedieron. Bueno, entonces, en la vida de fe, ¿qué cosa nos mantiene la vida nuestra? No es nuestro esfuerzo ni decisión firme, sino la palabra, el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios llena el corazón nuestro, cuando la palabra mantiene el corazón nuestro, ahí viene la fuerza, esperanza, ahí nosotros, por la fuerza que Dios, por la fuerza de Dios que nos llega a nosotros, podemos superarnos de las aflicciones, angustias, sí. Por la paz que Dios nos da a nosotros, podemos vencer contra dolores, soledad también.
Sí. Por la santificación de Dios que nos permite, podemos llevar la vida limpia, sana, también. No por la lucha nuestra, que luchamos contra la situación, contra la sociedad, contra el pecado, no, sino cada vez cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos entrega paz, nos entrega la esperanza, nos entrega el gozo, la felicidad, sí. A través de la esperanza, la fuerza, el ánimo que Dios nos permite, a través de la palabra, podemos continuar la vida nuestra. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es obrar, sino creer en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios y aceptar. Entonces, la palabra cuando se queda en el corazón nuestro, Dios trabaja. La palabra misma nos trae la fuerza, esperanza, el ánimo. Por oír y creer en la palabra de Dios. Eso es la vida de fe. Si nosotros no nos alimentamos, nuestro cuerpo también se va a caer enseguida. Es importante el alimento para nuestra carne y para nuestro espíritu también. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos fortalece. Hay una hermana en Kansas City de Estados Unidos. Ella tuvo cáncer. Ella le llamó al pastor Supak: pastor, yo tengo esta situación y aquella situación. Pastor le dijo a esa hermana: hermana, eso no es nada, no se preocupe. Para Dios, cáncer no es nada. Dios puede curar su enfermedad, no se preocupe por nada. Ella cada vez cuando tenía comunión con el pastor Supak, le llegaba la esperanza. Amén, sí, pastor, así acepta. Un día, ella le llamó al pastor Supak y le contó su dificultad. Pastor, parece que ya no voy a poder continuar porque no puedo comer. Pastor le preguntó: ¿por qué? No tengo apetito. Pastor le exhortó: hermana, no, usted no tiene que comer por el gusto, ni por el sabor, ni por el apetito, sino tiene que comer sí o sí. ¿Qué importa el apetito? ¿Qué le importa el gusto? Si usted no come, su cuerpo se va a quedar débil. Entonces, cáncer se va a manifestar más fuertemente. Aunque no tenga cáncer, igual uno si no come, se va a debilitar y eso causa muerte. Dejando su pensamiento, ignorando su gusto, coma, tiene que comer. El auto come el combustible y corre. No come el combustible por el gusto ni por el sabor, sino para correr necesita el combustible y acepta. Entonces el motor trabaja fuertemente y hace correr. El alimento igual. Si uno no come, muere. Si come, vive. Coma. Coma, hermana. Esa hermana, aceptó esa palabra también. Sí, pastor, lo haré. Aunque no podía, ella como no comía,
cada día se debilitaba más. Pero desde que escuchó esa palabra del pastor, ella empezó a comer, aunque no tenía apetito, no tenía ganas de comer, no quería, pero igual ella comió. Negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos, ella comió. Ahí se fortaleció otra vez. Así es. Este cuerpo, si no acepta el alimento, no recibe el alimento, se debilita y muere. Nuestro corazón también. Si nuestro corazón no recibe el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, por un pensamiento pequeño, se debilita. Puede causar muerte también, fracaso, quebrantamiento. Por eso en la vida de los cristianos es muy importante oír la palabra de Dios, tener comunión con los hermanos. Es muy, muy importante. Pero entonces, los que sufren, ¿por qué sufren? Por no aceptar la palabra de Dios nomás. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces ahí está la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no acepta entonces? Aunque oye la palabra de Dios, ¿por qué no acepta? ¿Por qué se debilita? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. La palabra de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos, a nuestra idea, nuestra razón, muy diferentes. Así es. Entonces, para aceptar la palabra de Dios, tenemos que negarnos a nosotros y dejar nuestros pensamientos. Entonces, cada vez cuando la palabra de Dios llega en el corazón nuestro, se cambia nuestro corazón. Nos viene otra esperanza, otra fuerza. Sí. Este camino ya Dios dejó abierto a través de la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos tener comunión con Dios y seguir adelante constantemente. Bueno, entonces, para los cristianos de aquella época, como no había internet, por la persecución estaba todo escondido, separado, eso era una dificultad grande. Pero los que ya llegaron a su madurez pudieron seguir adelante. La palabra misma les fortaleció, les dio la esperanza, la fuerza y pudieron superarse de sus límites y seguir adelante. Así es. Pero Dios, ¿qué es lo que nos enseña a través de este libro? Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra recibe la lluvia. Luego produce hierba provechosa. Claro. ¿De dónde viene la fuerza? De la lluvia. Cuando acepta la tierra la lluvia, la semilla, produce hierba provechosa. Así es. Nuestro corazón cuando acepta la palabra de Dios, produce hierba provechosa. La esperanza, la fuerza, el ánimo, la sabiduría, la paciencia. Sí.
Eso no sale del corazón nuestro, sino como la tierra bebe la lluvia. Cuando nuestro corazón absorbe la palabra de Dios, come la palabra de Dios, ahí puede producir como alimento, como el auto, el motor chupa el combustible luego y trabaja. Es la misma cosa. Al aceptar la palabra de Dios, Dios mismo trabaja a través de la palabra. Sí. Entonces, la clave de la vida de fe está en la palabra. Cada vez cuando escucha más la palabra, cada vez cuando entra más palabra en el corazón, ese hermano puede seguir adelante. Sin importar su situación, superándose de su límite, puede seguir adelante constantemente. Así es. Da lindos frutos también, como testimonio, la alabanza. Sí. Pero hay otra tierra, como 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hay tierra que produce hierba provechosa, hay tierra que produce espinos y abrojos. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es eso? Aunque escucha la palabra, en vez de superarse de su límite, en vez de alabar al Señor, en vez de agradarle al Señor, en vez de seguir adelante, retrocede. Luego persiguen a los demás cristianos. En aquella época hubo varios cristianos que se apartaron, retrocedieron y volvieron al judaísmo. Ellos se quedaron como perseguidores más bravos, fuertes para los cristianos. Eso también sucede, ¿sí? Eso también sucede. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede menos que vivir así? ¿Por qué no puede superarse? Se quedó en rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí este capítulo 6 empieza así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya tenemos que dejar rudimento de la doctrina de Cristo. Muchos piensan y consideran, Cristo, ya sé lo que hizo. Vino por el pecado nuestro, ya limpió nuestro pecado, ya sé. Hasta ahí nomás quieren llegar. En Cristo hay de todo. En Cristo está todo el poder de Dios, en el Evangelio. En Cristo está nuestra esperanza, nuestra salida también. Sí. Dios trabaja con mucho gusto en la vida nuestra. Así es. Todo el poder para superarse de su límite, para enfrentar contra persecuciones, dificultades, situaciones, todo está en Cristo. Entonces, la tierra que produce espinos y abrojos se refiere a los que se quedan con rudimentos de la doctrina de Cristo. No se superan porque no aceptan la palabra de Dios. Por eso, cada uno
tiene que dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios. Aunque sea increíble, aunque no puedan creerlo y ni estén de acuerdo, eso no importa. Dejando sus pensamientos, pueden seguir adelante. Pueden aceptar la palabra de Dios, entonces la palabra misma nos da fuerza, ánimo, sabiduría para poder superarnos de nuestros límites. Sí, con mucho gusto Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, no tiene que quedarse ahí nomás. Jesucristo limpió todo mi pecado. Está. No. En Cristo hay de todo. En Cristo, ahí está la vida santificada. Ahí está la purificación. Ahí está la santificación. Ahí está toda la sabiduría, todo el poder de Dios para poder resolver el problema nuestro que nos presenta cada vez más. Sí, en Cristo hay de todo. Por eso, Dios quiere que nosotros podamos crecer, que alcancemos al crecimiento. Así nosotros, por la palabra de Dios, podremos seguir adelante enfrentando contra situaciones, sin importar la persecución que venga. Así es. A través de la palabra de Dios que nosotros aceptamos dejando nuestro pensamiento, podemos lograr el crecimiento. En Cristo, en el Evangelio, hay de todo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 심야시간 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario, o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar el estudio. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, del versículo 27. Hasta último voy a leer. Así dice. San Lucas capítulo 5 del versículo 27.
Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está en ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno de beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. En el capítulo 5 de San Lucas está hablando sobre pecadores. Por ejemplo, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, Pedro. Pedro estaba siendo como pescador. Pero un día Jesucristo visitó a su barco y les enseñó la palabra de Dios. Y luego cambió el corazón de Pedro. Jesucristo le mandó: Pedro, boga adentro y pescar. En aquel entonces, Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba muy afligido, quebrantado, porque toda la noche él estaba esforzando para pescar, pero no pescó nada. Por esa razón ya él quería dejar trabajo y luego, limpiando la red, quería regresar a su casa. Creo que él pensaba que llegó mala suerte, ¿no?, en aquella noche. Pero después de escuchar la predicación de Jesucristo, él ya tenía diferente corazón. Por eso aceptó la palabra de Jesucristo, intentó llegar adentro y simplemente él echó la red hacia mar. Pero ya podía pescar mucha cantidad de peces. Y luego él estaba arrodillándose ante Jesucristo. Él confesó que: Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Así estaba diciendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es que
siendo como una criatura, la que fue creada por Dios, ya no conoce, mientras tanto que vive en este mundo, no conoce al Creador, tampoco confiaba en el Creador. Por esa razón, ¿no? Por sí mismo, siendo como dueño de su vida, aunque no tenía autoridad, pero por sí mismo estaba dominando su vida. Quería hacer lo que quería. Pero un día él podía descubrir algo que estaba haciendo como pecador. ¿Cuál es? Andaba sin el amo. Anduvo sin la voluntad del Señor. En nuestra vida también, ¿no? Cuando nosotros andamos por nuestro querer, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad solamente, eso es pecados. Pues después de recibir la salvación en nuestro corazón, sí o sí tiene que tener gran confianza en la palabra del Señor, confiando en la palabra del Señor, viviendo por la fe y practicando por la fe. Es muy importante. Porque ser humano, durante muchos años, vivían sin Dios, sin la guía de Dios. Pero uno que podía confesar exactamente su origen, que era pecador, tal persona fácilmente podía aceptar la palabra del Señor. Por eso, como dijo, cuando sabes que tú eres buena persona, pero dice que pecador, ¿qué es lo que cometió? Así preguntó. No, enterró todo. Luego solamente le dijo simplemente, ¿no? Pedro, sígueme, yo te haré pescador de los hombres. Le siguió. Por todos los siervos del Señor fácilmente pueden convertir sus vidas. ¿Por qué? Puede convertir como siervo del Señor. Anteriormente vivía como si fuera dueño de su vida, como por sí mismo siendo amo. Pero cuando uno que sea como convertido de siervo, en aquel entonces ya puede reconocer que yo no tengo que vivir según mi manera, solamente yo tengo que seguir por la guía de mi Señor. Entonces, entre nosotros también, después de recibir la salvación, si una persona puede vivir por la guía de siervo de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía de la palabra de Dios, fácilmente va a ser cambiado de sus vidas. También puede ser benditos. Pero si quisiera vivir según su manera, según su deseo, ya se apartará de Dios. Además, acá sale una persona más, se llama Leví. Leví es un apodo como nombre de Mateo. Por eso, ¿no? Y entre los libros como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, solamente 2 libros, San Mateo y San Juan, fueron escritos por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, pero una persona como Judas Iscariote vendió a Jesucristo para ganar plata de como 30 platas y luego se suicidó, perdiendo su
su posición. Y luego, quedándose como 12 discípulos, entre 11 discípulos, quedándose 11. Entonces, ¿quién podía escribir en el libro de la Biblia? Solamente 2 personas. Uno es Mateo, otro es Juan. También me olvidé. Una persona más, Pedro. Entonces, entre 3 personas, no muchas personas podían escribir el libro. Entonces, comparando de otras personas, este hombre Leví, siendo como Mateo, era diferente. Porque Mateo ya estaba siendo como publicano. En esa época, como siendo publicano, era como malo. Porque era como en la época de colonización de Roma, siendo como esclavos entre los judíos. Pero publicano, ¿no?, siendo judío, y quería sacar impuestos más justo que más alto que justo. Por esa razón, entre los judíos odiaban a los publicanos. Entonces, cada día, y este hombre Leví tenía que pelear contra los judíos. Porque los judíos, cuando miraban a los publicanos que se acercaban, creo que insultaban, escupían. Además, entre los publicanos también tenían gran derecho para sacar dinero, ¿no? Y trataba fuertemente. Alguna persona, si no paga por moneda, entonces creo que iba a llevar cosas. Si hay silla, lleva silla. Si hay mesa, también lleva mesa. Creo que hasta platos. Entonces, por esa razón, ya entre los judíos odiaban bastante a los publicanos. Como se trataban como si fueran los animales, insultaban. Creo que en el corazón de Mateo, Leví estaba sintiendo muy afligidos, ¿es cierto? Aunque él no quería ser como publicano, pero para vivir, sobrevivir ya se necesita trabajar fuertemente. Transformando como malo, no hay problema, ¿no? Así tenía que seguir. Pero un día Jesucristo estaba caminando frente de Leví. ¿Y cómo estaba encontrando? Vamos a ver. El versículo 27, ¿cómo dice? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ¿quién puede accionar por una palabra? Como dice que sígueme. Y luego alguien se levanta y va a seguir. Hoy en día, en este siglo, ¿no? Yo necesito usar su vida. Ya, sígueme. Creo que nadie quisiera seguir, ¿no? Aunque uno que dice que yo recibí la salvación, soy justo, santo, perfecto, ya, está bien. Por eso Dios quiere usar su vida como evangelista. Déjenlo, todo lo que tiene. Ya tiene que aprender la palabra de Dios.
¿Quién puede decir que amén? Según mi caso, no sé muy bien. Yo no tenía mucha plata cuando yo recibí la salvación. Creo que $1,000 por ahí yo tenía. También un moto, bicicleta y cámara. Creo que 3 cosas nada más. Pero después de recibir la salvación, pasando poco día, Pastor Uxubá me invitó. Me dijo que, hermano Kim, espero que viva por el Evangelio, viviendo en África o Sudamérica. Porque no hay mucha gente que está predicando el Evangelio. Predique. En esta palabra, impactó en mi corazón. Ya por esa palabra yo podía pensar profundamente. ¿Quién me salvó? Nuestro Dios. ¿Quién me perdonó? Nuestro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo? Pastor Oxupa. Entonces, a través de Pastor Oxupa, Dios me habla. Así yo podía interpretar. Entonces yo tengo que vivir fuera de Corea del Sur. Siendo joven, que tenía 25 años, hace 30 años. Siendo joven, yo pensaba profundamente, está bien, si Dios quiere usar mi vida, yo voy a vivir por el Evangelio. No tenía nada de manera, ni capacidad, tampoco tenía pasaporte. Solamente, acepté simplemente la palabra de Pastor Uxupa. Pero Dios abrió camino. Pasando 4 meses, ya llegó la convocatoria de seminarista de escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. Yo quería ingresar, pero ya se terminó como de periodo de convocatoria, porque Pastor Uxupa ya viajó a Estados Unidos. Yo tenía mucha preocupación porque estaba ausente mi pastor. ¿Cómo yo hago? Por eso, cuando regresó a la iglesia de Corea del Sur, el Pastor Uxupa de Estados Unidos, en aquel entonces yo le dije a mi tía, directamente yo no podía llamar por teléfono a él, solamente yo comuniqué con mi tía. Tía mía, yo quiero ingresar al seminario. ¿Qué hago? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como misionero. Ella me exhortó, porque siendo y como hermana de la iglesia, me exhortó, dijo que cualquiera persona puede ingresar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no. Como tú, no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Entonces, ¿cómo puede entrar al seminario? Todos los jóvenes, cuando reciben la salvación, va a tener este sentido. Pero no lleva mucho tiempo. Porque este sentido es como temporal. Tempranamente ardiendo como si fuera fiebre, Déjelo eso, solamente trabaje en mi tienda. Esa palabra me chocó fuertemente. No, yo no quiero trabajar, tampoco tengo interés de ganar. No, quiero entrar en la escuela de teología. Y después de comer, mi tía le llamó por teléfono antes de llegar a la iglesia el día de domingo. Pastor, acá está un sobrino que está teniendo enfermedad, fiebre.
porque ya quiere entrar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no es justo. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Ursúa dijo que no hay problema. Después de terminar culto voy a tener entrevista. Ya participando culto y al terminar de culto me invitó a su casa, pastor, y comunicó. Exactamente. Y luego ya él oró al Señor conmigo, ¿no? Y dentro de la oración ya está incluido todo. Señor, espero que le bendiga, hermano Juan Kim, que aprenda la palabra de Dios en el seminario, que viva por el Evangelio, le cuide, le bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Así oró. Es todo ya aprobado. Y luego ya creo que ofrendé mi motobicicleta a la iglesia. Y también ya todo lo que yo tenía como cassette o algo, cámara, y entregué a mi familia. Luego, mano vacío, ya yo ingresé en el seminario. Desde aquel tiempo estaba practicando para vivir por fe, orando al Señor. Para mí no era fácil, ¿no? Porque no tenía mucha confianza en Dios. Aunque oraba al Señor, pero Dios me iba a responder o no. Pero pasando tiempo, ya podía darme cuenta que después de recibir la salvación, siempre Dios me daba bendición. Hasta hoy ya está cuidando. Dios me acompaña. Dios está bendiciendo. Igual manera, ustedes, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, si en sus corazones se tuviera un deseo de transformar como siervo de Dios, aunque no tiene como posición como pastor, pero puede ser hermano que pueda servir al Señor, también pueda predicar el Evangelio, pueda ayudar a la iglesia, a los siervos, con toda la manera puede servir al Señor. Es necesario, porque Dios está llamando a cada uno. Dios quiere usar sus vidas. Hoy en día hay problemas entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, hoy en día, hay mucha cosa que pueda integrar sus corazones rápidamente. ¿En dónde? Llevando su celular, mirando aplicación de fuego, inmediatamente no puedes dejar aplicación. No usa solamente por teléfono para llamar, conversar, sino que va metiendo cada momento. Y luego en computadora está investigando, navegando. No es justo que está buscando alguna cosa. Por eso está siendo como vicioso de fuego de video, droga, etc. Por eso nosotros no estamos ofreciendo enseñanza del idioma, como coreano, inglés, otra cosa, muchas cosas. ¿Por qué? Los jóvenes, si cuando integra su corazón, invirtiendo su tiempo para aprender idioma, ya será diferente. ¿Por qué? Aunque anteriormente tenía un deseo de jugar, solamente jugar juego de video, pero integrando para saber idioma inglés, coreano, se salva. Es decir, que puede apartarse de su visión. Por eso hoy en día no estoy dando una oportunidad, una
enseñanza gratuita. Por eso hasta hoy ya están conectando en mi WhatsApp durante una semana como 600 jóvenes del mundo, ¿no? 600 jóvenes. Cada momento estoy enviando texto, grabación, información, todo el día. Yo no soy vicioso de texto, sino que para salvar a ellas. Porque yo tengo que invertir tiempo para atender, ¿no? Por fin, en esta tarde, 3 personas contactaron en mi WhatsApp que me envió grabación de pronunciación de coreano. 2 personas de República Dominicana y también una de Panamá. Escuchando la presentación, pronunciación, es muy exacta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Cómo aprende? Exactamente. Por esa razón, yo tengo interés publicar 2 cosas, el Evangelio, el idioma coreano, porque aprendiendo coreano ya tendrá oportunidad y posibilidad de conectar con nosotros. Conectando con nosotros siempre va a escuchar la palabra de Dios, también educación e intelecto por medio de IYF. Significa que ser humano se puede cambiar fácilmente. Levi, sígueme. Ya, en vez de nombre de Levi, hay otro, ¿no? Segundo Levi como Fausto, González, Paula, Bárbara, Joama. Hay muchos. Segundo, tercero, 500, ya. Significa que nosotros podemos llamar a los hombres para que Dios utilice sus vidas. Sígueme. Él siguió. Es muy importante. ¿Quién tiene corazón simple? ¿Quién tiene corazón quebrantado? Porque siendo como publicano, creo que estaba dañado su corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir solamente por la ganancia de dinero? Recibiendo mucha molestia, insulto, escupido. Entonces, ¿cómo yo puedo aguantar este tiempo? No, pero no hay salida. Lo mismo, ¿no? Hoy en día entre muchos jóvenes no hay salida. No hay buen programa sano para desarrollar. Sí, uno que sepa idioma coreano también podrá tener oportunidad de avanzar, leer libros de coreano y también un día puede visitar a Corea del Sur por apoyo de nosotros. Significa que el ser humano ya tiene oportunidad de cambiar sus vidas. Así nosotros estamos ofreciendo, así estamos trabajando. Por esa razón, nuestra misión está teniendo mucho contacto de los adolescentes jóvenes. Una estrategia que nosotros ya contactamos muchos jóvenes, con toda la manera. Miren, 600 jóvenes, no sé muy bien de dónde. De Sudamérica, los que hablan español. Cualquiera. Aunque ellos no tienen interés de aprender la Biblia, no importa, ¿no? De primero, tiene que aprender idioma coreano. Cuando avanza muy bien hablando coreano, tal vez puede escuchar predicación en el idioma coreano. Tal vez también puede ser como traductor para traducir coreano. Significa que hay mucha manera de salvar a los jóvenes, a las almas,
Solamente nosotros tenemos que accionar por la guía del siervo de Dios y por la gracia de Dios. El día de hoy, así nosotros compartimos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos unir en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que el corazón de Mateo estaba teniendo corazón quebrantado. Corazón muy simple, que acepta la palabra de Jesucristo. Cuando le dijo, sígueme, le siguió. Cuando nosotros tuviéramos este corazón, como el corazón de Leví, nosotros también podemos cambiar nuestra vida fácilmente. También nosotros podemos recibir mucha bendición. Espero que nos acompañe, nos ayude, para que nosotros seamos bendecidos más que ahora. También nosotros queremos contactar muchos jóvenes, adolescentes, porque en este siglo hay muchos programas peligrosos para que sean fracasados de ellos. Pero nosotros tenemos muchos programas, y programas sanos. Nosotros queremos presentar ante los jóvenes, adolescentes. Gracias, Señor, por enviar muchos hermanos y pastores en este momento. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. 내 바자 예수 구원가 양숨을 누라 31 de diciembre, Estadio Nacional Nelson Mandela en Kampala, Uganda. El Festival de Pascua es celebrado en este lugar cada 31 de diciembre y es el más prestigiado entre muchos de los eventos de fin de año. El anfitrión Bishop Joseph Seruada es el líder del Comité Asesor Presidencial, presidente apóstol de la Asociación de Pastores BAP y una figura importante entre los protestantes de Uganda. Con su asistencia al seminario bíblico del pastor Oxupar en octubre del 2017, fue testigo de la iglesia y la vida de un gran siervo de Dios. Y con el objetivo de compartir esto con las congregaciones en Uganda, invitó al pastor Oxupar al Festival de Pascua. El CLF fue celebrado durante la mañana del 31 de diciembre en la sala de convenciones del Estadio Nacional Nelson Mandela, en donde más de 1000 pastores de toda Uganda se reunieron para escuchar el evangelio predicado por el pastor Oxupar. As cold waters are
Además, toda la atención estaba sobre el pastor Oxupar en la rueda de prensa con la Red Nacional de Radiodifusoras, VC y muchos otros medios de comunicación. Entre ellos, VC planeó transmitir el mensaje de Año Nuevo del pastor Oxupar a todo Uganda. A pesar de que el pronóstico del tiempo anunciaba fuertes lluvias durante todo el día, el cielo estuvo despejado el día del evento. A partir de un día antes, más de 100.000 personas de toda Uganda se reunieron. El evento se transmitió en vivo a través de las cadenas locales de televisión VC, Dream TV y NTV, así como a través de otras 5 redes de radiodifusión. La VC aplazó especialmente el mensaje de Año Nuevo del presidente, programado a las 8 p.m. para transmitir la actuación del coro Gracias y el mensaje del pastor Oxupar. Además de los 100.000 cristianos ugandeses, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, funcionarios de gobierno e importantes cristianos estaban entre la audiencia. Jacob Omnulania, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y el enviado especial del presidente, Yoweri Museveni, quien leyó el mensaje de felicitación del presidente. El Festival de Pascua trajo certeza sobre cuán importante y privilegiado fue el evento a nivel nacional. El evento oficialmente comenzó a las 8 de la noche con la actuación del coro Gracias, durante la introducción dirigida por el apóstol Seruada. El coro Gracias cautivó los corazones de las personas de Uganda, así como lo hace en todo el mundo. La multitud se puso de pie mientras el coro Gracias cantaba el himno nacional de Uganda. Las ovaciones de la multitud llenaron el estadio cuando el coro cantaba una canción local llamada Yansu Mulula. Right now we need to enter into a session of the Word of God. Kati twetaaga okuyingira mu kiseera eky'ekigambo kya Katonda. And on the podium, era ku katuuti, I would like to introduce to you Dr. Oxupar, who is the minister in charge of the Good News Ministries in South Korea. Kambanjulire Dr. Oxupar nga yakulembera obuweereza bwa Good News Church in South Korea. Help me please. Let us welcome God's servant. Dr. Oxupar. El pastor Oxupar predicó acerca de David, que aparece en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, el cual explica que las personas que unen su corazón con el de Dios superan circunstancias imposibles. Que es más importante unir nuestro corazón con el corazón de Dios, el cual nos dice que somos lavados, santificados y justos. El evangelio que la Biblia claramente revela fue predicado a 100.000 miembros de la audiencia, así como a todo Uganda a través de la transmisión en vivo. God says you are righteous. If you also believe that you are righteous, you become one heart with God. I hope God will bless Uganda. I hope God will live and work inside of you. Hallelujah, I praise the Lord. De esta manera, el evangelio fue sembrado en todos los corazones y llegó a ser un momento en donde una nueva esperanza fue llevada a Uganda para todo el 2019. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We were very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. El 1 de enero a las 3 p.m., Pastor Oxupar, fundador de IYF, y los funcionarios de IYF se reunieron en un banquete para discutir los eventos del año pasado y para planear los del año en curso. También entre los asistentes estuvieron Nansuvuga Rosemary Seninde, la ministra de Educación Primaria, y su esposo, el director de la prisión más grande de Uganda, la prisión de máxima seguridad de Luzira, presidentes universitarios, comités de consejo juvenil e importantes figuras interesadas en ayudar con el apoyo de la educación para el desarrollo del intelecto.
El mensaje de felicitación fue dirigido por la ministra de Educación Primaria, Nansubuga Seninde, mostrando con certeza que el cambio que están recibiendo los jóvenes en todo el mundo, entre ellos los jóvenes de Uganda, seguramente cambiará sus corazones a través de la educación para el desarrollo del intelecto. Reverend Pastor Okso-Park for his continuous messages to our people, messages that changed our people's mindset. Of course, for us as Uganda, we have been privileged that he came to preach, to give New Year's messages that will help people move through the new year with that heart. As far as the education is concerned and the mindset education is concerned, I want to appreciate that if Reverend Okso-Park helps us to have the mindset education in Uganda, we shall move a very big step. A través de la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor Oxupar espera traer felicidad a los corazones de la juventud de Uganda y desea comenzar este año nuevo con esperanza, enseñando a través del pensamiento profundo, el autocontrol y la habilidad de intercambiar los corazones. The way he has addressed us this evening, how we could behave with our youth, how we should bring up our youth. Yes, now that Reverend Park has promised to bring the program here, he has promised to work with President Museveni. I have a lot of hope that we are going to start having this mind education in our schools, mind education in the youth groups, mind education in the fields of work, and I'm very, very optimistic that the future of this country is bright. A través de la invitación de otro pastor que también unió su corazón con la misión Buenas Nuevas, Bishop Robert Kachanga, el evangelio fue predicado en la iglesia principal de Uganda en el servicio de Año Nuevo del Centro Milagroso. Fue un gran evento que fue transmitido en vivo en 49 ciudades a través del Canal 44. Sin retener ningún aplauso y ovaciones, los miembros de Centro Milagroso expresaron su apoyo al mejor coro del mundo, el Coro Gracias. El pastor Oxupar habló acerca del corazón de Dios al cual nos deberíamos unir en Romanos capítulo 3 y Corintios capítulo 6. Dios solo ve la sangre de Jesucristo y tiene en su corazón que todos somos justos. Los miembros del Centro Milagroso que aceptaron este corazón fueron llenados con gozo y alegría. All of us have sinned. We are dirty people. In the Bible, God loved us. He sent His only Son. And all our sins were placed on Him. And He was crucified on the cross. And washed our sins whiter than the snow. Hallelujah. I pray. I'm so excited about Pastor Park's sermon tonight. I have learned to live righteously with God. I know that I am forgiven every time. I know that by the grace of God I can live righteously. I am not a sinner anymore. I'm so thankful to him for coming. I have been blessed. Thank you so much, Pastor So. Con el comienzo del año 2019, así también el increíble trabajo del Evangelio comenzó en Uganda. Las palabras "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre" cubrió todo Uganda y aún a más personas este año. Será un tiempo para que mantengamos la promesa entre todas las naciones en lo profundo de nuestros corazones.
Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 6, el versículo 13. Busquemos. Vamos a leer Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró: multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta el 20 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando bien claramente sobre la vida de fe. Nosotros, si miramos la situación y la dificultad y nuestra forma de ser, no podremos menos que caernos. No vamos a poder esperar a Jehová ni seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos en Jehová? ¿Cómo nosotros podremos esperar a Jehová en la vida nuestra para poder recibir la fuerza de Dios? A través de la palabra. Para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Al aceptar la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, ahí está. Ahí viene la fuerza y la sabiduría también. Si nosotros vemos lo que con los ojos nuestros, no podremos tener la fe. Pero al ver la palabra de Dios y creer, ahí nosotros podremos tener la fe. Satanás nos engaña por lo que se ve. Mira esta situación, mira aquello, mira tu situación, mira tu forma de ser. ¿Cómo Dios podrá trabajar así en tu vida a través de ti? No, en ninguna manera. Dios no te va a ayudar, ni te va a aceptar, ni va a trabajar en tu vida. Esto es lo que dice Satanás. Por eso Satanás constantemente mete los pensamientos negativos y las preocupaciones y el miedo en el corazón nuestro. Así es. Pero eso es muy común, lo que hace Satanás en la vida nuestra. Vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 21. El libro Apocalipsis 21, el versículo 6. Y me dijo:
hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo es Dios? El alfa y la omega. Así es. Dios es el principio y el fin. Entonces, ¿dónde está el medio? El medio, Satanás, trabaja en el medio. Dios promete, luego Dios cumple. Por eso Dios es el principio y el fin. Pero en el medio, mientras tanto, ¿quién se manifiesta? Satanás. A través de las situaciones, a través de las tribulaciones, dificultades, uno se acepta el miedo por estas situaciones, no puede seguir adelante con el Señor. No puede menos que caerse. Por eso Satanás constantemente nos muestra nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras fallas. Sí. Uno si se queda con sus situaciones ante la palabra de Dios, no va a poder esperar a Dios. Si no, se va a decepcionar enseguida y con miedo va a retroceder lastimosamente. Por eso la Biblia nos muestra bien claramente cómo Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso, aquí en el capítulo 6, versículo 13, dice sobre Abraham, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham, después de recibir esta promesa, esta palabra maravillosa de Dios, ¿cómo estaba? Así fue hombre grande, tuvo hijos y muchos hijos. No, al contrario. Después de recibir esta promesa tan grande, no mejoró nada su situación, sino empeoró. Abraham no pudo tener hijos, ni uno. A los 75 años Abraham recibió esta promesa de Dios. Llegando a 80 años, 85 años, 90 años, 95 años. ¿Sí? Abraham sufrió mucho mientras tanto. ¿Por qué? No se cambiaba la situación como Abraham quería, como Dios le había prometido. ¿Por eso Abraham abandonó la fe? No. Aún así, Abraham creyó en Dios. Por eso su fe fue contada como justicia delante de Dios. Abraham le parecía que su cuerpo ya estaba muerto, era estéril. El cuerpo de su mujer también. Le parecía que ya era tarde, ya no iba a haber más oportunidad en su vida. Pero todo era su pensamiento que Satanás le metía en el corazón de Abraham. Pero Abraham no aceptó este sentimiento y este pensamiento y esta idea tonta. Sino, Abraham se quedó firme con la promesa de Dios.
Así Abraham pudo tener la paciencia. Luego, ¿qué pasó? 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así es. Alcanzó la promesa. Sí. Habiendo esperado con paciencia. Así es. Amados, ustedes ya tienen la palabra de Dios, ya recibieron la promesa de Dios. Ante la palabra, después de aceptar la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Aunque no puedan ver el resultado, ni el avance, ni el desarrollo, ni el cambio, no se preocupen. ¿Por qué? Dios trabaja. Después de prometer Dios su promesa, Él no abandona nunca, jamás. Dios no miente. No solamente en la vida de Abraham Dios trabajó grandemente, sino en la vida de David también. Cuando David fue ungido como el rey de Israel, después él se quedó en el palacio real como el rey de Israel. En ninguna manera, en ninguna manera. En vez de mejorar, su situación empeoró. ¿En qué sentido? Saúl quería matarle a David. Por eso David no pudo menos que huir ante Saúl. Porque Saúl no le dejaba tranquilo. Le quería clavar, le quería cortar su cabeza. Lastimosamente, así fue. Por eso David, después de recibir la promesa, estaba en la situación peor que antes. Empeoró su situación. Por eso que lo que hizo David, tenía que huir. Y por fin, tenía que entrar en la tierra de los filisteos. Así, la situación de David era muy miserable. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso David se arrepintió de haber creído en Dios? ¿Acaso David se arrepintió de haber aceptado la palabra de Dios, ser ungido como el rey de Israel? En ninguna manera. Sino, David se quedó firme ante la palabra de Dios. David creyó en la promesa de Dios. Aún estoy así escondido, pero Dios va a cumplir su promesa. Dios me dio esta promesa, entonces Dios va a cumplir esta promesa. El que tiene esta seguridad, esta esperanza, puede aguantar el cansancio, puede esperar a Dios, puede ver la obra de Dios en su vida. Así es. Dios así nos muestra a nosotros a través de este libro, Hebreos. Por fin David se sentó en el trono del rey de Israel. Fue el rey más importante, más grande, ¿sí?, en la historia de Israel. No solamente en la vida de David dio trabajo, sino en la vida de José. ¿Cómo estaba la vida de José? José recibía la persecución de sus hermanos. ¿Por qué? Por tener el sueño de ser gobernador. Él en su sueño vio que 11 cabillas se inclinaban hacia la cabilla de José.
Y José vio en su sueño que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia la estrella de José. ¿Eso a qué se refiere? Todos se inclinarán hacia a José. Quiere decir que José iba a ser el gobernador, la cabeza del pueblo, de la sociedad. Pero ¿cómo estaba la situación de José? Era un esclavo mayordomo de su casa de Potifar. Y entonces, él, en vez de sentarse en el trono del gobernador de Egipto, fue vendido como esclavo, fue mayordomo en la casa de Potifar. Luego, sin cometer ningún pecado, entró en la cárcel. Sí. En la vida de José, después de aceptar la palabra de Dios, sufrió mucho. Después de recibir esta promesa, le surgieron muchas cosas más cargadas, difíciles también. Sí. Pero por fin José se sentó en el trono del gobernador de Egipto. Eso sí, sin duda. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de Abraham, en la vida de David, en la vida de José también. El principio es de Dios con la promesa de Dios. El fin, sí, también fue por Dios. Conforme la promesa de Dios, Dios cumplió. Sí, pero en el medio, ¿qué pasó? Él tenía que andar huyendo, llorando, sufriendo, afligido. Sí, así es. El que no acepta la palabra de Dios y no sigue su sentimiento y su situación y su pensamiento, no va a poder encontrar lo que Dios preparó para ellos. Dios está vivo y trabaja y cumple su promesa, sí o sí. Entonces nosotros tenemos que esperar a Jehová conforme la promesa de Dios. Así es, bien sencillo. Sí. Pero Satanás juega en el medio. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué te sucede esto? Mira, eso no se puede, es imposible, es locura organizar esta clase de campamento. Mira, este trabajo, eso enorme, eso es Satanás. Montón de cosas mete en el corazón nuestro cada vez, cada rato, ante cualquier situación. Por eso es importante estar conectado con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios. La iglesia no se refiere a un grupo específico o un lugar, sino que los que ya recibieron la salvación del pecado. Todos los justos, todos los salvos, ya son hijos de Dios. Sí. Bueno, vamos a continuar el tema del capítulo 6. Abraham, José, David, ellos pudieron encontrar la promesa, el fruto. ¿Sí? Eso, ¿cómo fue posible? Ellos tuvieron paciencia. Ellos tuvieron fe en la promesa de Jesucristo. Con paciencia ellos esperaban a Dios. Por fin lograron. Así es. Dios nos promete. Entonces, hasta que se cumpla,
No hace falta ver la situación. No hace falta. Porque Dios no miente. Cuando Dios nos dice una palabra, cuando Dios nos promete, Dios cumple su palabra sí o sí. Busquemos el libro 6, capítulo 13. 6:13. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sí. Así Dios hizo. Así Dios nos promete que 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué es lo que nos va a hacer Dios? Nos bendecirá, dice. Por eso, Dios nos bendice sí o sí. Eso es la promesa de Dios. Entonces, por el momento, nosotros tenemos sufrimientos, dificultades. No podemos leernos por las situaciones pendientes. Sí, puede ser. Pero ahí usted tiene que recordar una cosa. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? Nosotros mismos decimos, me falta esto, aquello, soy inútil, soy tonto, yo no puedo. Pero ellos no creen en la promesa de Dios. Aquí nosotros podemos ver un versículo más, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la profundidad, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿De qué está diciendo esta palabra? Dios ya nos dio la promesa. Entonces, Dios cumple su promesa, quiere decir, sí o sí. Dios cumple su promesa. Dios no miente, sino cumple. Por eso, nosotros creemos en la palabra de Dios, porque en lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Ahí está nuestro futuro y la vida nuestra también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Dios no miente, sino cumple su promesa. Por eso José pudo ser el gobernador de Egipto. Por eso David pudo ser el rey más espiritual, más excelente de toda la historia de Israel. Sí, así es. Nosotros también. ¿Cómo podemos estar aquí ante ustedes? En mi caso, estoy muy, muy agradecido al Señor y feliz por esta vida que me permite para servir al Señor. Amados, ustedes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están con preocupaciones, miedos, quebrantados, decepcionados? Están engañados por Satanás. Dios ya nos dio todo. Dios ya nos prometió todo. Entonces, podemos ignorar la situación del medio.
Parece que esta vez va a ser difícil que Dios me salve de esta situación y toque el tema pendiente de mi vida. Va a ser difícil. Mentira. Dios, para saber sobre nosotros, no hace falta preguntarle a los demás. Dios nos conoce muy bien. Dios nos ama a nosotros. Dios es nuestro Padre también. Entonces, suceda lo que suceda, lo que Dios prometió, Dios cumple sí o sí. ¿Me hago entender? Por eso nosotros podemos seguir adelante valientemente con la palabra de Dios. Señor, usted prometió. Usted dijo así, por eso yo creo en eso. Sí, así es. No hagan caso con la situación del medio, sino recuerden bien la promesa de Dios. Dios cumple su palabra sí o sí, pero para eso necesitamos tener la paciencia. ¿Sí? Paciencia. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra conforme a su palabra. Nunca falló ni mintió. Se cumplió todas las palabras que salieron de Dios. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra fielmente. Busquemos el libro 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde José entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí. Nosotros, ¿cómo podemos entrar en el lugar santísimo donde entró Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos entrar. Satanás, aunque trata de echarnos nosotros en el camino del Señor, a través de las situaciones, dificultades, problemas, dolores. Pero, amados, no hagan caso con estos pensamientos, sino ignoren y rechacen. Más que lo que dicen nuestros pensamientos, me parece que mentira, eso no es cierto. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Sí? Esta es la promesa de Dios. Dios no miente nunca. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos tener la paz y la seguridad, la libertad? Cuando aceptamos la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos en la mano del Señor. Sí. Con mucho gusto. Señor, trabaja en la vida nuestra. Si ustedes ven algunas situaciones difíciles, no hagan caso. No hagan caso. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Amados, no se queden ante una situación, ¿sí? No, sino sigan adelante. Dios ya nos dio suficientemente todas las cosas. Amados, para poder heredar las promesas de Dios, necesitan la paciencia. La paciencia.
Por medio de la fe en Jesucristo nosotros recibimos la bendición, la salvación, la gracia, pero Dios nos dice también que nos bendice a nosotros y Dios estará con nosotros también. Amados, Dios nos ama y trabaja fielmente en la vida nuestra. Por eso, no se preocupen por nada, sino que tengan esperanza y paciencia. ¿Sí? Por el momento se ve muy bravo y feo, se ve imposible, pero yo creo que esta promesa, este proyecto se va a cumplir porque Dios quiere, Dios prometió. Sí, así es. Así nosotros vamos a poder lograr y encontrar muchas cosas preciosas de Dios. Hoy, hasta que compartimos a través de la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y yo cada día estudiando el libro de Hebreos me quedo asombrado, ¿no? Wow, es tan grande su enseñanza, su excelencia también, ¿sí? Bueno, muchas gracias y que pasen bien. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. México es el 13º país más extenso del mundo, el cual cuenta con una población de 137 millones. Y con el fin de anunciar el Evangelio en todo México y en los países de habla hispana, el equipo a cargo de la página web en español de la Misión Buenas Nuevas y de la radiodifusora Jerusalén Radio inicia sus actividades muy temprano por la mañana. En estos tiempos en los que el uso del Internet ha aumentado debido a las cuarentenas implementadas por causa del coronavirus, se han convertido en una oportunidad para anunciar la palabra de Dios. En febrero del año 2011, se inauguró la oficina para la administración de la página web oficial de la Misión Buenas Nuevas en español. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Ok, ¿Christopher? Sí. La razón por la cual el culto de Pascua Online, el Seminario Bíblico Online y el CLF Online tuvieron mayor impacto en el centro y en el sur de América fue gracias al desarrollo previo en infraestructura y en la formación del equipo de Jerusalén Radio, la cual inició en años anteriores. Más de 550,000 personas alcanzadas a través de Facebook, 75,000 a través de podcast y 40,000 en YouTube. La meta actual del equipo de Jerusalén Radio es obtener el reconocimiento para abrir un canal de televisión y transmitir sermones y programas variados. El equipo avanza con la esperanza de que las puertas del Evangelio seguirán abriéndose. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar estudio
del libro de San Lucas capítulo 5, desde el versículo 27 voy a leer hasta último. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armonía con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. Ahora yo vivo en Santiago de Chile, por eso hace unos de 2 años, por ahí antes de iniciar pandemia, a veces yo estaba viajando a una ciudad, se llama Viña de Mar. Como distancia de Viña de Mar de Santiago, como 120 kilómetros de hora de coche, ¿no? Pero en aquel entonces se encuentra una viña, pero no simple una viña, sino que hay un campo grande donde estaba criando vid y también hay fábrica de hacer vino. Por eso hoy en día ellos, como una empresa grande de venta de vino, estaba mostrando ante los turistas. Por medio de vidrio de segundo piso, nosotros podemos ver hacia primer piso, donde está haciendo como proceso de hacer vino. Pero donde yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque alguien estaba regando con tubo grande, ¿no? Como tubo de bombero, uno que subió tanque grande, ¿no?
como altura 4 metros o 3 metros por ahí, grande. Pero con eso ya estaba regando, pero color era rojo. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo está el color de agua normal? Agua normal, todo ya cristal, no tiene color, ¿no? Pero salió ya como color de vino. Por eso yo estaba preguntando, ¿qué está haciendo él? Ya por medio de bomba como motor de bomba o bomba de motor, estaba empujando en otro lado de vino que estaba conservando en otro tanque grande para mudar. Comparando de el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La época de Jesucristo, para guardar vino, creo que molido de uva, ponía odres. Odres es que como piel de camello o algo de animal, ¿no? Y para preservar el vino, ¿no? Hasta que sea fermentado. Por esa razón, pasando tiempo, sale como espuma y luego se hincha. Juntamente con el piel de animal se hincha y luego cuando sea fermentado como siendo vino, ya está lleno de vino. Con esta forma estaba preservando vino. Por esa razón, Jesucristo estaba diciendo que el vino nuevo no va a poner odres como antiguos, porque ya se hinchó todo. Pero si otra vez se echa vino nuevo, entonces ya uva, como molido de uva nuevo, si pone, se hincha y se rompe, está diciendo. Es decir que ya para conservar o preservar se necesita lugares, ¿no? Uno acá, otro este lado. Entonces esta palabra, ¿cómo está explicando? ¿Ya? Nosotros podemos comparar una palabra más. Primera de Pedro, capítulo 1. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, Nuevo Testamento. ¿Dónde ubica? Después de pasar de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 1. Según esta palabra estaba diciendo que, ¿ya? El versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Significa que ya toda la gente cuando nacieron acá, ya nacieron por primera vez. Pero segunda vez necesario como nacer. Es decir, que como nacer de nuevo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con el Señor, se llamaba Nicodemo, decía que ser humano tiene que renacer para entrar en el reino de Dios. Si no puede renacer con el agua y el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así dice, según la palabra de nuestro Jesucristo.
Por eso Nicodemo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo yo puedo renacer siendo viejo? Así decía. ¿Acaso yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y puedo nacer? Es una palabra tontería, ¿no? Porque cuando nació, en ese momento su cuerpo mínimo como 2.5 kilogramos y máximo como 4 kilogramos por ahí, ¿no? Algunos 5, ¿no? Hasta máximo 5. Pero ahora, ¿cuánto kilogramos tiene? ¿Ah? Más que 60 por ahí, ¿no? 55. Entonces, comparando del cuerpo de su madre, entonces, totalmente ya su cuerpo más grande. ¿Cómo mete o dónde? Significa que totalmente ignorante era, ignorante. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente puede escuchar renacimiento. ¿Cómo puede renacer? Cada uno quiere renacer, quiere esforzar. Porque piensan que para renacer ya tiene que orar, tiene que esforzar, tiene que cumplir mandamientos de Dios. No es así, no depende de nosotros. Para renacer, sí o sí tiene que recibir la palabra de Dios, el Evangelio, que dice que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso el Evangelio bíblico es que ya debería explicar sobre el perdón eterno, nuevo nacimiento y la salvación. Eso es el Evangelio puro. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día está cargando gran peso, ¿no? Todo usted tiene que hacer, tiene que orar, tiene que ofrendar, tiene que leer la Biblia, tiene que ayudar a la gente, tiene que ayunar. Hay mucha cosa está poniendo como yugo. Pero la palabra de Dios, como dice ya el versículo 23, voy a leer otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué palabra está viviendo para siempre? ¿Cómo puede funcionar la palabra para siempre? De la palabra de un hombre que había vivido, no tanto. Pero la palabra que salió de la boca de Dios permanece para siempre, funciona. Porque Dios era como Dios es ayer y hoy para siempre igual. Cuando nosotros podemos ver video de documento, cuando nosotros podemos ver video de documental de historia, ¿se nota o no se nota? ¿Qué diferencia hay? Sobre calidad de imagen. Al ver YouTube, hoy en día, ¿cómo sale, no? Su capacidad más de 1000, y alguno 720, y alguno 420, alguno 360. Y abajo de 360 no hay más, 120, 144 existe, pero calidad muy baja, o 20, ya no sirve. Significa que al ver video de documental antiguo, es como negro-blanco, y luego imagen no tanto bueno, ya se nota exactamente. Porque toda la cosa del mundo se envejece, toda la cosa, 100%.
pero no va a envejecer, no, ni va a ser como rechazado, ni inválido. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Génesis, ¿en qué año había escrito por medio de Moisés? Génesis, wow. Moisés vivía casi 1500 años antes de Cristo. Y hasta nosotros ya casi 3500 años está pasando. Pero cada momento que nosotros estamos leyendo Génesis, ya funciona como si fuera la palabra de Dios que está hablando ahora. No solamente Génesis, hasta toda la palabra. El libro de la Biblia, todos son de la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos escudriñar, pensar, porque es la verdad, no se cambia. Por eso el versículo 24, como dice, porque toda carne es como hierba. ¿Sabe hierba? Y un día se cae todo, ya. Tiene su límite, ¿no? Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es cierto, un flor, algún momento florece, muy lindo, hermoso, pero pasando tiempo, ya se cae, como ya se ve basura nada más. Hoy en día está cayendo mucho flor de árbol. Ay, para valer ya es muy difícil. Ya, como dice, la hierba se seca y la flor se cae. Si no se seca, si no se cae, no es hierba ni flor. Ese es falso. Esto ya no se cae, no se seca. ¿Por qué? Es seco. Ya desde el principio es seco. Todo fabricado, falso. Significa que no tiene vida. Toda la cosa que tiene vida ya envejece. Toda la cosa del mundo. Pero como dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En aquel entonces nosotros podemos decir que sí, Señor, amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, como si fuera hoy ya que Dios nos habla en vivo. Según Jesucristo, como dice, yo no vine acá para llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para que sean arrepentidos. ¿De dónde tiene que arrepentirse? Ya anteriormente nosotros queríamos cumplir el mandamiento de Dios, porque pensaba que se necesita cumplir para entrar en el reino de Dios. Pero según la palabra de Dios dice que nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Es correcto. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Nadie puede ser salvo. Por su manera no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo puedes renacer? ¿Cómo puedes recibir la salvación? Únicamente tiene que recibir el perdón de los pecados escuchando el Evangelio. Ya, después de recibir la salvación, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos vivir? Ya, lo siguiente, el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Significa que el Evangelio no envejece, ni cae, ni sea inválido.
Luego, capítulo 2, el versículo 1, como dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Significa que después de ser recibido la salvación, siendo renacido, también de su corazón surge estas cosas: engaño, hipocresía, envidia, todos maldades. Por eso tiene que desechar. ¿Cómo puede desechar? Sus pensamientos. Tiene que creer que mi pensamiento no es mío. Todo lo que está surgiendo, pensamiento negativo, ya está metiendo en mí Satanás para que yo sea fracasado. En aquel entonces no acepta su pensamiento, rechaza nada más. Y luego, después de rechazar su pensamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? El versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Crecer para salvación significa que ya cuando nacimos, por medio del Evangelio, siendo renacidos, siendo hijo de Dios, pero aún todavía está siendo como bebé. No es adolescente, ni joven, sino que todavía, como dice, recién nacido, bebé, un bebé. ¿Y un bebé qué puede hacer? Creo que ahora está pasando más de un año siendo hijo de Christopher Muñoz, se llama Eno. Cuando yo quería hablar con Eno, por eso yo acerqué a él, llamando, Eno, ¿cómo está? Solamente esta palabra. Su madre tiene que darle comida, ¿no? Metiendo algo, comida en la boca. ¿Para qué? Su bebé tome manchado en su boca todo. El día de hoy yo estaba observando, ¿no? Su madre estaba dibujando porque estaba manchado. Yogur. Por eso, no, yo le llamé. Significa que teniendo mucha edad, siendo 60 años o 70 años, pero recién nacido, entonces que no sabe muy bien sobre la palabra de Dios. Por eso tiene que buscar la leche espiritual. ¿Qué es esto? Alimento sano, alimento espiritual. ¿De dónde sale? Leche espiritual. ¿El qué? Explica el Evangelio. Por eso hoy en día muchos pastores, los hermanos, cada noche está uniendo conmigo. Cuando yo predico, ya está absorbiendo. Porque les ayuda para crecer sus espíritus. Poco a poco va a crecer sus espíritus. Más tarde va a sentir, ahora entiendo cómo yo tengo que servir al Señor. Aunque no existe nada de la ley, ni mandamiento, ¿no? Pero por eso, ¿cómo va a pensar? Yo no tengo que ofrendar, ni diezmar, ni ayudar. Esa cosa es una palabra tontería, ¿no? También. Porque anteriormente, cuando estaba bajo la ley, por la obligación, por la ley estaba ofrendando. Pero Dios no está obligando, sino que dando la gracia de Dios, el amor, para que funcione el corazón. Por ejemplo,
Un día yo estaba predicando que alguno que está siendo educado por la palabra de Dios tiene que repartir todo lo que es bueno a los que explican la palabra de Dios. Más o menos como esta explicación, ¿no? Entre nuestro hermano, un hermano existe, ¿no? Un hermano agarró esta palabra. Oh, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios. Entonces yo tengo que repartir lo bueno. Entonces él estaba pensando, ¿no? Oh, me parece que esto bueno, fruta, también esto bueno, como carne de res. Ah, yo tengo que entregar al pastor que me enseña la palabra de Dios. Un día trajo una caja, ese tamaño, y tocando mi puerta. Pastor, ¿está? Sí. Yo traje esto. ¿Qué es esto? Oh, usted me enseñó que reparta lo que es bueno, dice. Gracias. Entonces, recibiendo esta caja, una de manga y uno de manzana y también un par de algo frutas también, y otra parte como alimento para hacer la comida coreana, como a veces trajo carne de pato, carne de cerdo, carne de res, etc. Como casi una vez a la semana. Si falla, una vez entre 2 semanas. Casi durante un año está trayendo. Por pandemia es difícil de encontrar, pero él vive cerca de la iglesia. Pues trajo pesado. Significa que una persona si acepta la palabra de Dios, practica. Porque no acepta esta palabra como si fuera la palabra de un hombre, sino que puede invertir o transformar la palabra de Dios. Porque toda la palabra que estamos escuchando, eso es la palabra de Dios. Permanece para siempre. Entonces, ¿quién puede oír la voz de Dios? El que entienda la Biblia. El que pueda aceptar la palabra de Dios por la Biblia. En aquel entonces ya la gente puede sentir, no, esta palabra no está explicando un hombre, pastor, sino que directamente Dios me enseña. Siendo salvo, ¿con quién tiene que atender? Ya recibiendo la salvación por medio de la explicación de un pastor salvo, pero quiere recibir explicación ajeno, uno que no sabe nada de justificación, santificación y perfección. Entonces, no es la leche espiritual. Eso es la leche adulterada. ¿Por qué? ¿Quién puede dar? Mamá. Solamente la mujer que da luz ya puede dar mamá. Significa que puede dar leche. Significa que uno que puede engendrar, ya Dios le da a esa mujer para criar su hijo, su hija. Lo mismo, ¿no? Para pastorear, de primero tiene que saber cómo enseña acerca del Evangelio, cómo enseña el perdón de los pecados, cómo enseña acerca de la salvación. Porque si no puede explicar bien sobre la redención eterna, entonces puede explicar solamente mandamiento, la ley, tiene que hacer. Ya tenemos que ser buenos, tenemos que ayudar a la gente. Constantemente está tocando la obra de ser humano. Pero ¿saben qué?
ya tal persona que está explicando solamente la obra, ya no sabe cómo puede criar la gente para que sean crecido espiritualmente. Pero uno que sepa acerca de la redención eterna, predicando el Evangelio, la justificación, santificación y perfección, tal persona ya tiene otra palabra para que crezca uno que escucha por él. Por eso nosotros ya podemos ver cómo dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación, uno es para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Pero lo que está apareciendo la salvación es que cada día nosotros podemos ser salvos de la situación. ¿Por qué? A menudo viene desesperanza en el corazón de nosotros por la situación, por causa de problema, por pandemia, por miedo de enfermedad. ¿Es cierto o no? Alguna persona tiene miedo. Por eso no puede salir de su casa. Alguna persona ya tiene miedo. Por eso siempre temblando su corazón. ¿Cómo yo hago? ¿Qué hago? Cuando necesita escuchar la palabra de Dios, cuando sea débil, como lo que está hablando de Jesucristo, entre los sanos no es necesario encontrar médico, solamente los enfermos se necesita encontrar médico, así dice. La verdad, ¿no? Cuando yo no tengo nada de enfermedad, ¿para qué yo necesario buscar al doctor? Pero en este año yo tenía problema de ojos. Algún momento estaba doliendo mi ojo, ¿no? Comprando una medicina de gotas, ponía. Algún momento se curaba, pero salió otra vez. Dolía. Comprando otra medicina. Algún momento se calmaba, pero ya otra vez tenía dolor. Por fin yo tenía que buscar doctor. Doctor, ¿dónde está? Reservando la cita, busqué. Y llevando una medicina de gotita que usaba, ¿no? Y yo presenté, Señor, yo estaba usando esta gotita. Él me preguntó, ¿quién le entregó esta gotita? ¿Por su cuenta o por la receta de un doctor? Era que entonces yo tenía que decir la verdad, por mi cuenta. Ahora tiene que botar al basurero. Yo boté ya. Voy a darle receta, ya, una crema y una gotita. Hay que probar 2 semanas. Hasta ahora no está curando, pero mejoró. Mejoró mucho, mejoró. Por eso todavía no estoy buscando al doctor. Doliendo poquito, pero aguantando. Significa que por sí mismo, por su cuenta, no vale. Después de recibir la salvación, por sí mismo, ya leyendo la Biblia, yo puedo tener la fe, yo puedo. No. Según la palabra de Dios dice que tiene que buscar la leche espiritual. ¿Con quién? La leche espiritual. ¿Quién va a dar? El que sabe el Evangelio. El que predica la redención eterna. Escucha de primero. Escuchando varias veces, automáticamente en su corazón se levanta un deseo de servir al Señor.
un deseo de predicar el Evangelio, un deseo de apoyar la vida del siervo de Dios. La verdad que Dios me guía, Dios me presenta. Yo tengo que hacer esto. Es cierto, porque Dios habla por medio de su siervo. Dios es el Espíritu. Dios no puede hablar por sí mismo, sino que Dios habla a través de la Biblia, a través de su siervo. Por eso nosotros ya tenemos que llamar la atención, siendo como recién nacido, siendo niño, tomando leche. Ya un día podrás decir que, satisfecho, ahora mucho ya, tomé mucho, gracias. Pero al siguiente día va a volver hambre para tomar leche espiritual. El día de hoy así terminamos, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. Señor, nosotros podemos escudriñar que después de recibir la salvación, nosotros tenemos que convertir como niño que es recién nacido. Por eso debería buscar la leche espiritual para crecer espiritualmente. Dios nos permitió la iglesia, también el siervo, para que nosotros podamos andar por su palabra. Señor, nosotros tenemos gran agradecimiento hacia el Señor, porque Dios nos hizo un grupo para aprender la palabra de Dios juntamente, Señor. Espero que Dios nos acompañe constantemente. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.